¿Alguna vez han estado en una cueva? No una cueva literal, sino ese lugar oscuro donde nadie te entiende, donde te sientes perseguido, incomprendido y donde todo lo que Dios prometió parece imposible. Hoy vamos a hablar de por qué esa cueva no es el fin de tu historia, es el comienzo de tu ejército. Mi gente, bienvenidos a otro episodio de Hablando sin censura. Hoy tengo el privilegio de conversar con alguien que conozco desde que teníamos aproximadamente 18 años de edad. Un varón de Dios, un hombre que ha vivido el proceso del que vamos a hablar hoy y que lo plasmó en un libro poderoso que ya he leído 2 veces. Mi invitado de hoy es el apóstol Joel Vega. Joel es apóstol, empresario, conferenciante y exoficial de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la rama de capellanía. Es fundador de Generación Escogida Inc. y ha dedicado su vida a la formación apostólica y al entrenamiento de líderes que impactan comunidades y naciones. Hoy conversamos acerca de su libro La Iglesia Ejército, de la cueva al reino. Comencemos el episodio. Bueno, Joel, de verdad que me da una alegría poder estar aquí contigo en el día de hoy para hacer esta grabación de este podcast. De verdad que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, porque yo tenía como, puede decir, unos 21 o 22 años la última vez que nos vimos, pero nos conocemos desde que éramos bebés, desde que teníamos aproximadamente unos 18 años de edad. Y ha pasado mucho tiempo desde ese entonces, pero algo que recuerdo muy lindo de ti es que siempre has sido un varón de Dios, que sobre todas las cosas amas al Señor con todo tu corazón y que siempre has tenido un deseo de, de que sea el Espíritu Santo, que sea Dios el que tome control de todas las vidas. Y por eso es que te he invitado a este podcast de hoy de Hablando sin Censura, porque sé que no vas a impedir que Dios obre a través de ti. Y eso es lo más importante que queremos transmitirle a nuestra audiencia. Yo sé que hoy en especial vamos a estar hablando de tu libro que acabaste de lanzar, La Iglesia Ejército de la Cueva al Reino. Y es un libro que verdad me impactó mucho, am, porque tanto tú y yo sabemos lo que es el proceso. Y, y el proceso es algo que ningún cristiano lo puede evadir. Todos tenemos que pasar por ese proceso. Te quiero primero, antes de comenzar con nuestras preguntas, quiero darte la oportunidad para que eh, hables a nuestra audiencia. Sí, muchas bendiciones, Fe. A mí me agrada y me alegra mucho poder conversar contigo y con los oyentes, tener esta oportunidad que para nosotros es un privilegio y lo tomamos con mucha responsabilidad y mucho respeto, ya que nosotros sabemos que el trabajo para el Señor siempre se hace con excelencia, con la mayor eh, con el mayor compromiso, ¿verdad? De parte de nosotros que somos solo instrumentos que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo y aún desde antes que nosotros mismos supiéramos que Él nos había elegido, nos había elegido. Como dice el profeta Jeremías, o sea, el Señor le dice que antes que estuvieses en el vientre de tu madre, te escogí, ¿verdad? Para llevarte a las naciones. Y las cosas de Dios no son nuevas, las cosas de Dios surgen desde la eternidad. Él tiene un plan para cada uno de nosotros, un plan eterno, y nosotros creemos que nosotros escogemos a Dios cuando nos convertimos, pero realmente Él nos escogió a nosotros y nos estaba tocando la puerta. Aunque nosotros andáramos en el bajo mundo, como anduvimos, eh, él seguía tocando la puerta a nuestro corazón y diciéndonos, aquí estoy, yo te elegí, yo tengo un llamado para ti. Y aún nosotros sin entenderlo, vimos cómo ese
cómo Él nos va introduciendo a nosotros en ese plan eterno para llevarnos a un destino y un destino de gloria que a su vez tiene muchas vidas que van a ser impactadas en el proceso. Amén. Amén, amén. Y eso es algo muy importante porque muchos de nosotros pensamos que nosotros somos los que encontramos a Dios, pero la realidad del caso es que Él deja las 99 para buscarnos a nosotros. Y eso es una realidad bien grande, que somos afortunados de que Dios nos persiguió, porque tal audiencia, tal como Joel estaba hablando, Dios nos sacó del bajo mundo. Ustedes conocen mi testimonio, pero para los que no conocen, yo estaba en pandillas, y todo lo que tiene que ver con ese ambiente. Y, y Dios es el que me persiguió, el que no me soltó, aun cuando estaba en total desobediencia y viviendo una vida sin límites, sin frenos, sin escrúpulos, ¿verdad? Y les puedo decir algo, que cuando uno se convierte al Señor por primera vez, pues es un proceso. Y eso es algo que en otra conversación, verá, Joel y yo estábamos hablando acerca de eso, pero yo quiero, Joel, que en el día de hoy vamos a hablar un poquito más acerca del proceso, porque eso tiene que ver con tu libro, pero en específico, ¿cómo es el proceso de un recién convertido cuando, cuando empiezan el camino de Dios? Porque mucha gente piensa que instantáneamente todo el pecado, todas nuestras nuevas costumbres se borran. Y aunque hay personas que ha sido así, para la mayoría de las personas es un proceso, y muchas veces nosotros como iglesia no tenemos paciencia ni sabiduría para guiar a las personas a través de ese proceso, y lo que hacemos es que terminamos hiriendo y a veces hasta empujando fuera del redil a muchos, porque por falta de entendimiento juzgamos, cometemos ese delito de murmurar de la persona, presionarlos a vivir de apariencia en vez de ayudarlos a que haya una transformación interna. Sí, definitivamente, tú y yo vivimos muchas de esas experiencias de las cuales tú estás hablando. De hecho, todo comienza desde la conversión, ¿verdad? Igual que ella mencionó muy bien que uno cree que uno se convierte a Cristo y todo cambió. Y la realidad es que sí, todo cambió, pero hay un trabajo que Dios comienza a hacer en nosotros, que es un trabajo donde Dios nos va edificando. Entonces, si ustedes ven, no solo Fe, no solo Joel, sino Moisés mismo, cuando empezó en su ministerio, él mató a un egipcio, ¿lo ves? Igual, muchos de estos hombres de Dios, David también cometió errores. Entonces, ¿cómo les puedo decir? Muchas veces nosotros, al llegando al evangelio, todavía podemos cometer errores, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando llegué a la iglesia, yo todavía fumaba cigarrillos y entonces yo tenía una lucha y hasta que el Espíritu Santo, yo le hice una oración y le dije, hazme aborrecer esto de una vez ya, el cigarrillo, pero yo llegaba y fumaba y salía del culto y fumaba. Y entonces eso mucha gente no lo sabe porque esto ¿verdad? No me pasaba diciéndolo porque era un proceso entre Dios y yo. Y entonces, pues le dije, Señor, hazme aborrecerlo. Y fue tanto el nivel que a mí ya no me puede fumar alguien al lado porque me aparto, porque realmente me hizo aborrecer el cigarrillo. Yo creo que eso puede aplicar a cualquier otro vicio, que nosotros, sea la droga, sea el alcohol, usted pida al Espíritu Santo que lo haga aborrecer ese vicio y créanme que el Espíritu Santo lo va a escuchar. Y lo va, yo no tuve que ir a un programa de rehabilitación para rehabilitarme de las drogas ni nada de eso, porque el Espíritu Santo me sacó de las drogas, no solo de usuario, sino también yo era narcotraficante y manejaba 3 puntos de droga, dos en Caguas y uno en el área metropolitana. Estuve muchas veces al borde de la muerte, muchos de mis amigos de aquel tiempo todos murieron,
otros se fueron de Puerto Rico, otros están vivos, por gracia de Dios, ¿verdad? Hay unos cuantos que están vivos, yo soy uno de ellos. No era que yo era mejor que mis amigos, sino simplemente que Dios me había seleccionado para un propósito, para este tiempo, y por causa de eso, pues, Él me protegió, aún en medio de balaceras, aún en medio de amenazas, de muerte, aún en una ocasión me apuntaron con un Magnum 357 y la persona por alguna razón tiró el tiro hacia arriba y no me disparó a mí. En otra ocasión le dispararon al auto, a uno de los autos que yo tenía y prácticamente le dispararon al auto, pero a mí no. Gracias a Dios, en muchas ocasiones yo vi la muerte muy de cerca y lo puedo decir, ¿verdad? Como un testimonio vivo de todos los que me conocen de mi infancia saben que lo que yo estoy diciendo es real, 100% real. Este, donde vimos la muerte muy de cerca en múltiples ocasiones y aún así nuestro corazón se quedaba ciego, se quedaba encerrado, se quedó un corazón de piedra duro. ¿Por qué? Es porque la causa que me llevó a mí a los caminos del mal fue simplemente una familia disfuncional. Y no es que yo culpe a mis padres de eso, porque hoy en día yo perdoné a mis padres y hoy en día ellos son diferentes, pero eh, estas raíces del maltrato vienen desde mis abuelos. Mi abuelo maltrataba a mi mamá porque era alcohólico, luego mi papá también fue maltratado y también mi papá se convirtió en un alcohólico. Y todas estas raíces de una familia disfuncional, aquel jovencito de apenas unos 16 años o hasta menos, ya manejando a esa edad, 16, 18, está manejando puntos de droga, moviéndose en las gangas, moviéndose acá en Puerto Rico, todo eso, toda esa maldad, igual el dinero y las mujeres, tú sabes, todas esas cosas que el mundo te ofrece, yo me moví en todas ellas y no siento ahora mismo, no siento ningún orgullo por eso, al contrario, quisiera yo haberme convertido más temprano, pero por lo menos mi familia me pusieron una semilla en la iglesia católica y esa pequeña semilla que pusieron en la iglesia católica, donde me enseñaron algunos principios, me pudo, diría yo, ¿verdad? Bajo la mano de Dios, proteger de que no me ocurrieran cosas peores, ¿verdad? Por ejemplo, yo estuve preso también, pero no estuve ni siquiera más de un mes en una de las cárceles más difíciles de Puerto Rico, que es el Oso Blanco. Pues por lo menos no estuve más de un mes preso, pero un solo mes fue suficiente para yo decir, yo no quiero volver a este lugar, no quiero volver a un lugar como este y hasta el día de hoy Dios me ha preservado. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y mire, eso es algo muy importante porque muchas veces, ¿verdad? Nunca culpamos a nuestros padres por las cosas que han pasado, pero sí, hay que reconocer y hay que ponerle nombre a las cosas que suceden. Y tanto yo como yo, pues estuvimos en un ambiente familiar disfuncional, que fue lo que nos llevó a la vida que vivíamos. Eso es una lección muy importante, que si usted que me está escuchando está en una familia disfuncional, acuda a los pies de Cristo para que sane, para que transforme su mente, para que no repita los patrones con sus hijos. Porque un testimonio grande que tanto Joel y yo podemos decirle es que nuestros hijos aman al Señor con todo su corazón y que nuestros hijos no han tenido que vivir lo que nosotros vivimos. Pero eso fue porque nosotros tomamos una decisión de que el patrón terminaba con nosotros. Muchas de estas cosas que suceden en nuestra familia, como tanto Joel explicó muy claro, a veces es generacional, viene de cómo nuestros abuelos y tatarabuelos fueron criados. Y muchas veces, ¿verdad? Por falta de sabiduría, ignorancia, falta de guianza de alguien que les pudiera hablar palabras con luz y que les pudiera guiar en el camino correcto. Y pues estas cosas tienden a suceder, pero algo muy importante es
que sin importar quién haya comenzado el ciclo, el perdón tiene que ser primordial. El perdón no quiere decir que te vayas a exponer a peligro, ¿verdad? Porque si la persona todavía no ha sido restaurada y no ha cambiado su forma de ser, pues obviamente, ¿verdad? No queremos que ninguna persona se ponga en un ambiente de peligro, pero sí el perdonar es esencial. Porque yo no sé tú, Joel, pero yo cuando tenía ese rencor, ese remordimiento, yo era una persona que tenía mucha ira y tenía un carácter de fosforito. De cualquier cosa, pues ya estaba lista para pelear. Pero cuando ese perdón entró a mi vida, ahí fue que Dios tornó mi corazón de un corazón de piedra a un corazón moldeable. ¿Cuál fue ese proceso de perdón para ti? En mi caso, bueno, yo, lo primero que tú comienzas es perdonándote a ti mismo, porque uno cree a veces que otros tienen la culpa. Cuando uno está en ese camino, pues, por ejemplo, uno piensa que los padres de uno tienen culpa, o piensa que los hermanos de uno, o no sé, o la sociedad, el gobierno, uno empieza a echarle culpas a otros. eh, y realmente, pues, quien comienza con perdonarse es uno mismo, ¿verdad? Y, y pues, en el libro La Iglesia Ejército, que es el libro, ¿verdad?, que acaba de salir, y también tenemos la versión en inglés, que es bajo el nombre de Army Church. Se habla en 1 Samuel capítulo 22, donde David está huyendo, ¿ves? Incomprendido, o sea, una persona que ha sido ungido como rey, pero en este momento está en peligro. En este momento está huyendo y así nos pasa a nosotros. Muchas veces hemos sido ya ungidos, hemos sido escogidos por Dios, pero llega un momento donde nos sentimos perseguidos, donde nos sentimos desconsolados. Y él que hizo, pues entró a una cueva, ¿verdad? La cueva de Adulam, que esa cueva todavía existe al día de hoy allá en Israel. Este, y entonces allá llegaron los afligidos, los endeudados, los amargados de espíritu, personas marginadas, ¿verdad? Y estas personas no llegan buscando un trono, no llegan buscando dinero ni nada de eso. Ellos llegaron buscando un alivio, buscando realmente, este, ¿cómo se dice? Un consuelo, un refugio, un lugar. ¿Y por qué ellos llegaron allí? La pregunta que mucha gente se debe hacer, ¿por qué ellos llegaron a donde David? Se supone que si una persona la están buscando para matarla, nadie llegue donde él. Porque cuando a ti te están buscando para matar, tú sabes qué hacen los amigos de uno. Se desaparecen y te dejan solo. ¿Sí? Bueno, el que ha estado en la calle como Pei, como yo, debe saber eso. Cuando te están buscando para matarlo, todos tus amigos desaparecen. Entonces, pero mira lo que pasa a David, es todo lo contrario. Cuando él lo están buscando para matarlo, aparecen los amigos. ¿Por qué aparecen? Pues porque ahora vemos que este líder, este hijo de Dios, pues él había enfrentado a un gigante, había enfrentado a Goliat. Entonces, ¿con qué mata él a Goliat? Muchos van a decir con una piedra, con una espada, con la onda. A mí me han dicho eso cuando yo hago esa pregunta, me empiezan a responder eso, pero no. David no mató a Goliat con eso. David mató a Goliat con su identidad. Cuando le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, y yo vengo contra ti en el nombre del Señor, ya él estaba muerto con esa sentencia. Entonces, la piedra o la espada con la que le cortó la cabeza, eso fue un plus, pero realmente él lo mató con su identidad. Entonces, esta gente que vienen a la cueva, vienen exactamente en busca de ese líder que mató a ese gigante. ¿Qué tiene él? ¿Qué podemos aprender de él? Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Necesitamos gente que se acerquen a nosotros con ese corazón. ¿Ves? No buscando el dinero que tiene Joe Vega porque sea apóstol, porque tiene un libro o lo que sea que tenga que Dios le diga. No, no vienen buscando el dinero, vienen a buscar la identidad, ¿verdad? Que se acercan con ese corazón de discípulo diciendo, ¿qué podemos aprender de este maestro? ¿Qué podemos, verdad? Entonces,
cuando tenemos gente con ese corazón, ¿qué salió de ahí? Sale el ejército de los valientes de David, ¿verdad? Y en esa cueva, pues lo que, ¿verdad? Que la pregunta que me hizo Fe tiene que ver con el perdón, pues posiblemente el trayecto que pasaron todas esas personas aprendieron a perdonar, porque incluso el mismo David, cuando se metió Saúl, que era el que estaba buscando para matarlo, entró a la cueva y en esa cueva tiene una peculiaridad que la cueva se va haciendo más pequeña y tú tienes que soltar la espada, el escudo, la armadura, todo para poder entrar. Entonces cuando llegó Saúl ahí, lo más seguro estaba desarmado. Y aparte que David ya tenía una maestría, un doctorado en cueva y Saúl lo que tenía era que vivía en un palacio. Y cuando él llegó a la cueva, llegó a las manos de David. Y es como si Dios se lo hubiera puesto. Y de hecho, los valientes de David le dijeron eso mismo. Mira, Dios te lo puso ahí. ¿Y qué hacemos? Y David le dijo, déjalo. Y Coyi le cortó el manto y no lo mató. ¿Qué está enseñando David? Perdón, perdonarlo. ¿Lo ves? Y otra cosa que David está enseñando ahí es no apresurarse a tomar el reinado si todavía no es el tiempo. Así que ahí en ese libro se ilustra esa situación del perdón de la cual me estaba preguntando, ¿verdad? Y para beneficio de todos ustedes. Y Joel, vamos a hablar porque hablaste acerca de cómo la cueva te despoja de esa armadura, porque en realidad, pues, la falta de perdón es eso, es una armadura que nosotros nos ponemos para protegernos a nosotros mismos de ser heridos, pero muchas veces nos causamos más daño. Yo te quiero preguntar, porque cuando uno escribe un libro, yo también he escribido libros, y algo que yo puedo decir como autora es que cuando uno está escribiendo un libro, pues uno entra a otro proceso como autor. Y el proceso es bien diferente al proceso que entramos cuando éramos recién convertidos. Explícanos cómo fue ese proceso de escribir tu libro, de terminarlo, y lo que Dios estuvo haciendo dentro de tu vida durante ese proceso de escribir tu libro. Bueno, la realidad es que este libro, yo, después de haber tenido una mala vida y haberme convertido al Señor, pues una de las cosas que Dios puso en mi corazón, que mucha gente no estuvo de acuerdo en aquel momento, pero yo le seguí el consejo a Dios, fue entrar al ejército. Fíjate que, ¿verdad? Porque mucha gente, no, te van a matar y te ponen un montón de cosas en la mente. A mí no, gracias a Dios no me mataron porque estoy vivo. Yo dije en mi mente, yo dije, y no me mataron en la calle con la clase de infancia que yo tuve. ¿Tú te crees que yo voy a tenerle miedo a que me maten en el ejército, donde ya yo tengo armadura, porque tengo chalecos a prueba de bala, tengo mi propia pistola o rifle o lo que sea? O sea, ¿tú te crees que si no me mataron en la calle desarmado, siendo un niño, siendo inocente y con solamente con un poco de maldad en el corazón y de amistades y de ciertas cosas así para protegerme? Y si no me mataron ahí, yo dije, ¿tú crees que me van a matar ahora en el ejército? Con armas, con entrenamiento, con conocimiento, con más edad, con músculo, porque uno te entrena y te pone a hacer ejercicio. O sea, ahora no me mata nadie. Digo, aunque uno, ¿verdad? Aparte que yo decía, y ahora estoy con Dios, porque cuando yo entré al ejército ya yo era cristiano, dije, ahora estoy con el Señor. Entonces yo decía, ahora tú crees que no, o sea, no, eso no va a pasar. ¿Y qué sucedió? Pues que entré al ejército, ¿verdad? Empecé en el área de finanzas, luego seguí hasta el área de la capellanía, que era una de mis metas, ser capellán y ser oficial del ejército. Todo eso logré que cosas que yo jamás en mi vida pensé que podía llegar, ¿verdad? Pues Dios las hizo posibles. Y en ese estadía en el ejército me empieza a venir a la mente, oye, ¿por qué? Cosas que ocurren en la iglesia que debe tener el ejército, cosas que ocurren en el ejército que debe tener la iglesia, y esa paradoja, pues fue lo que me dio a mí decir, oye, pues yo quisiera como que escribir un tema que traiga exactamente una combinación entre la iglesia y el ejército. Y pasaron de eso alrededor de 15 años y yo no me motivaba a escribir por las razones que tiene un escritor, que es el dinero, el tiempo para escribir y el conocimiento, ¿verdad? Que puede tener un autor, ¿verdad? Entonces,
todas se fueron corrigiendo con el tiempo. El dinero, pues Dios me dio fuentes de ingreso, ¿verdad? En tiempo de la pandemia, Dios me enseñó a invertir en la bolsa de valores y eso, y así por el estilo, varias fuentes de ingresos. Dios me fue abriendo una libertad financiera, también me fue abriendo una libertad de tiempo. Y entonces me faltaba el empuje para ser autor, pero vino un profeta, yo creo que más o menos como en el 2023, y me dio una palabra y me dijo, tú tienes un libro, tienes que sacarlo y todo, y casi me citó el libro. Y ese libro yo no le había dicho a nadie ni el tema ni de qué trata, y ese profeta, Dios le mostró todo. Y yo ahí como que sentí una punzada, pero dije, bueno, tal vez ese profeta me dio esa palabra, pues no, vamos a dejarlo ahí. ¿Y qué pasa? En el 2025 viene otro profeta que no es puertorriqueño, que es del El Salvador, desde otra república, no me conoce nada, y me dice, tú no solo tienes un libro, sino tienes un manual. Y yo me quedé bobo porque yo no tenía planes de que el libro fuera un manual. Pero sucede que mientras lo voy haciendo, mi editor, que es de allá de Estados Unidos, de Arizona, mi editor viene y me dice, mira, faltan unas cuantas páginas para cumplir con el mínimo de páginas de Amazon, ¿verdad? KDP. Y entonces, cuando, cuando yo entonces voy completando para tener la cantidad de páginas, sucede que se nos ocurre hacer una guía de formación, se nos ocurre hacer una guía educativa al final de cada capítulo y terminamos haciéndola. Y entonces ahí el libro sí se convierte en un manual. Así que, pues básicamente eso ha sido parte del proceso donde nosotros, ¿verdad? Pues fuimos desarrollando, porque tuvimos 15 años prácticamente para ir desarrollando el mensaje del libro. Fíjate, y eso es algo muy importante, me alegro que lo hayas dicho, que el libro no nació de la noche a la mañana, aunque para muchos aparente ser que haya nacido de la noche a la mañana. Esto fue un libro que tomó 15 años en producirse, porque fue un proceso de aprendizaje, de experiencias, de situaciones vividas. Esto es algo bien raro, fue porque cuando yo era evangelista, yo no tenía idea ni ganas de ser pastor. Y viene un profeta de allá de Colombia, un pastor que también es profeta, y me dice, tú vas a ser pastor. Y yo acá en mi mente, yo, está loco, yo no quiero ser pastor. Y los pastores sufren mucho, la realidad sufren mucho. Entonces, pues nada, se cumple esa palabra de pastor. Luego entonces, de pastor, pues tuvimos las citaciones que Fe conoce, ¿verdad? De donde fuimos parte de denominaciones, pero no vamos a mencionar nombres, pero las denominaciones como que en de alguna manera no nos permitían hacer todo lo que queríamos hacer para Dios. Como que habían obstáculos, como que habían situaciones, como que no podíamos fluir en la visión que Dios nos había dado. Entonces, ahí, pues poco a poco, con los golpes que nos dan las mismas denominaciones, terminamos en los brazos de un apóstol de allá de Isabela, que tiene la red que se llama Ray Network, la que yo pertenezco actualmente, y entonces comenzamos a movernos en el ministerio apostólico hasta el día de hoy. Y fíjense que, ¿verdad? Tal vez en otra ocasión hagamos otro episodio hablando en específico de ese proceso, pero créanme, hermanos, que no fue un proceso fácil. Mm, Aprendimos muchas cosas durante ese tiempo y, y eso es lo que nos ha formado hoy en día como líderes, que tenemos un corazón bien diferente, porque no es cuestión de de quién tiene qué credencial, sino de qué es lo que Dios dijo acerca de esa vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para con esa vida? Y vamos a hacer todo lo posible para que esa vida alcance todo lo que Dios dijo que esa vida debe de alcanzar, y sin ponerle tropiezos, al contrario, vamos a ayudarlo, vamos a impulsarlo. Y eso es parte de lo que uno aprende cuando uno aprende a ser ejército en vez de tribu. Y eso es algo muy importante
que tenemos que entender que cuando nos convertimos en personas de tribu, de clics, de grupitos y cosas así, pues muchas veces, y Joel y yo lo vimos, terminamos echando a gente al mundo. Y lamentablemente hay veces que hay personas que no vuelven y se pierden. Y parte de que nos convirtamos en iglesia ejército y que aprendamos no tan solo a atravesar el proceso, pero a ser refinados, no es tan solo por nosotros, nuestra salvación, nuestra alma, sino por las almas que Dios quiere que nosotros alcancemos. Porque si no somos una iglesia sana, ellos no van a ser sanos. Sí, me acuerda, y yo he predicado mucho de José el Soñador, porque en una de las enseñanzas más erróneas que yo escuché en el tiempo que yo estuve en denominaciones, era que tú tienes que morir a tus sueños. O sea, a cada rato decían, no, tú tienes que morir a tus sueños. Y entonces, yo como que por un lado, por un momento dado, uno se come algunas de esas mentiras. Pues uno, de hecho, pues, si uno se deja llevar por la religión organizada, uno termina siendo, como decir, un robot de la religión y no eres tú mismo. Entonces, en Dios, la mejor manera que yo he conocido para servir a Dios es ser tú mismo. Obviamente, ser tú mismo con un corazón cambiado. Pero, por ejemplo, si tú eras fe y eras alegre, o eras fe y vamos a decir, vamos a decir que te gustaban los deportes, pues cuando tú llegas al Señor, tú no tienes que dejar los deportes. Si Joel le gustaba cantar, cuando llega al Señor no tiene que dejar cantar. Entonces, pues, si tú te fijas, hay como unos sectores como que te dicen, si tú practicas karate es malo, si tú juegas tal juego es malo. Entonces empiezan a hacer que tú seas otro, que no es realmente la persona que tú quieres ser. Y entonces, después leyendo lo de José el Soñador, que yo he predicado sobre eso, especialmente en cumbres y en congresos he predicado, pues mira, José no tuvo que morir a sus sueños nunca. Él tuvo sus sueños, que los hermanos lo empujaron, que lo tiraron a la cisterna, que lo dieron una golpiza, que luego lo vendieron, que estuvo preso. Sí, todo eso pasó. Igual que le pasó a Fe, igual que le pasó a Joe, ¿verdad? Nos pasó, nos tiraron a la cisterna, para no decir lo que nos pasó, pues vamos a decir eso mismo, nos tiraron a la cisterna, nos dieron una golpiza, dijeron que una bestia nos devoró, nos vendieron a los madianitas, nos pasó todo eso, pero los sueños de Fe y los sueños de Joel no murieron. Y al día de hoy, ¿por qué sale este libro? Y los libros que está escribiendo Fe salen porque nuestros sueños nunca murieron. Aunque estuvimos en medio de la cárcel o en medio de la cisterna y todo, sí, lo sufrimos, pasamos los procesos y todo, pero los sueños no murieron. Y yo sé que proféticamente les digo que aquí hay muchos que tienen sueños. No sé, pueden ser en los deportes, pueden ser, otros de ustedes van a ser escritores como nosotros, a lo mejor otros van a ser adoradores. No sé qué sueño, pero les voy a decir algo, los sueños de ustedes todavía están vivos. No importa que pasaron, que te tiraron a la cisterna, de que te agolpearon. Mira que yo iba a hablar hoy del libro y casi Dios no me ha permitido hablar del libro, porque el libro como tal, lo que le voy a decir es, vaya a Amazon y adquiéralo y léalo usted mismo y luego que lo lea, me puede escribir, Fe tiene mi teléfono y todas mis redes sociales, escríbame y me da la reseña y me dice qué le pareció el libro y lo hablamos. Pero yo quería hablar del libro hoy, pero quiero hablar, pero no he podido casi porque creo que hay personas que tienen sueños que creen tal vez que ese sueño ya murió, que creen que por el proceso que están pasando ya eso no se va a cumplir, ya Dios no tiene propósito conmigo. Y créanme, el sueño sigue vivo, el sueño está vivo ahí y Dios está pendiente de eso. Y en su momento, Dios va a dar a la luz esos sueños que ustedes tienen, porque para Dios eso es importante, aunque para la gente no, aunque los hermanos tuyos te vendieron y esto y lo otro, para Dios es importante que ese sueño se cumpla como le pasó a José el soñador. Para Dios eso es importante. Y en su momento, si pasamos el proceso y como si fuera un examen y sacamos A en ese proceso, Dios nos va a promover. Fíjate, Joel,
qué pena me da que ya estamos llegando a casi el final del programa. Pero, mi gente, antes de que nosotros terminemos aquí, yo les quiero decir que tal como les dijo Joel, no suelten esos sueños. Lo que Dios puso dentro de ti, no lo sueltes, porque eso es lo que Dios usa, no tan solo para bendecirte a ti, pero para bendecir a muchos. Y esos sueños Dios es el que los da. Y mi gente, les voy a comentar aquí nuevamente del libro que se llama La Iglesia Ejército de la Cueva al Reino, que está disponible en Amazon y tanto está disponible, lo pueden ordenar imprimido como lo pueden ordenar a través de Kindle, cualquiera de los dos formatos. Y les quiero decir que, mire, yo no soy persona de que patrocino a mucha gente, tengo mucho cuidado con eso. Y yo les puedo decir aquí en toda confianza que yo les puedo decir que el libro que escribió Joel es tremendo libro, tienen que leerlo. Ya voy por la segunda vez que leo el libro, con eso les digo todo. Y Joel siempre ha sido un hermano en la fe que tanto a él y como a su hermano César los quiero muchísimo. Siempre fueron personas que, aún en esos momentos difíciles, siempre me apoyaron, siempre, creyeron en mí. Y estos son personas que uno nunca se olvida de ellos. Y pues vayan, consigan el libro. Joel, antes de que cerremos, me gustaría, ¿verdad?, que cierres con cualquier otra palabra que el Señor te diga decir y que nos cierres en oración. Nada, ustedes son parte del ejército del Señor. Ustedes son soldados, son guerreros, ustedes tienen rango. En el ejército hay rangos. No se crean un soldado raso. Crean que ustedes tienen rango. Crean que ustedes son capitanes, otros son coronel, otros son mayor. Crean que ustedes son parte del ejército de Dios y que tienen un lugar privilegiado, como si fueran oficiales de este ejército. Este, porque eso fue así cuando yo entré al ejército. Yo empecé como un soldado raso, pero nunca me quedé ahí. Yo siempre dije, quiero ser oficial y quiero ser oficial hasta que lo logré. Así que eso es lo que le digo a ustedes. Mírense diferente, desarrollen esa identidad. El libro, lo más que habla, cuando ve la gente que dice ir a ese ejército, creen que es de guerra espiritual, pero no es así. Es un libro que lo que enseña es identidad de reino, mentalidad de reino. Y eso es lo que yo quiero transferirle a ustedes, esa mentalidad de reino. Así que nada, como ya finalizando, pues vamos a hacer una oración para finalizar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por esta oportunidad. Gracias por Fe, por la familia de Fe, su esposo, sus hijos. Gracias por todos estos oyentes que han estado con nosotros acompañándonos. Bendícele a cada uno, Señor. Prospérales. Si tienen alguna petición, si tienen alguna dificultad, alguna situación de salud, sánales. Si tienen necesidades económicas, proveele todo lo necesario, Padre. Si tienen metas personales que están cumpliendo, algunos en los estudios, en los trabajos, Señor, promuévelos en esos trabajos, en los estudios, dale buenas calificaciones para que puedan lograr sus metas, los sueños, lo que ellos quieren lograr, graduarse, conseguir un buen trabajo, conseguir una buena profesión. Padre, te pedimos, Señor, que este grupo de gente que están aquí se enlisten en tu ejército, pero con un compromiso serio y que logren muchas cosas para el bienestar de muchas vidas, porque eso es lo que estamos buscando, la salvación de las vidas. Estamos buscando que este mundo cambie, que haya menos guerras, que haya paz, que este mundo sea transformado por las personas que Dios ha escogido, ¿verdad? Para este tiempo, pues podemos hacer un mundo mejor en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, muchas gracias, Joel, por estar con nosotros. De verdad que apreciamos mucho tu tiempo y gracias por esa sorpresa, ¿verdad? De poder escuchar la voz de César después de tantos años. Y bueno, mi gente, hasta el próximo episodio de nuestro podcast Hablando sin Censura. Este es su anfitriona, B. Jones, y que tengan un excelente día.